el verdadero líder. A ver, ¿cuál es el título de hoy? El verdadero líder. Porque en la vida, mis queridos amigos y hermanos, todos en alguna forma somos líderes. Sobre todo si usted ya conforma una familia. Si usted es la cabeza de esa familia, entonces usted es líder. Pero sobre todo como cristianos, en alguna medida o forma, Dios provoca o Dios permite o Dios concede que nos constituyamos en líderes. Porque la única manera de poder la iglesia ser la influencia que Dios quiere que sea, es que la iglesia desarrolle liderazgo. Entonces todos los cristianos individualmente e independientemente en su lugar de trabajo, su centro de estudio o su lugar de habitación o dentro de su familia extendida, en algún momento están en posición de ejercer liderazgo. Creo con plena certeza de que esto Dios lo permite, porque el anhelo de Él es que como líderes transfiramos los principios del reino, que son los que traen bendición al corazón del ser humano. Así es que voy a invitarle que abra conmigo, por favor, las Escrituras en Josué capítulo 1 y daremos lectura de los versículos 1 hasta el versículo 8. Pregúntele por favor a su vecino, ¿estás listo para recibir la palabra? A ver, hermanos, ¿estás listo para recibir la palabra? Bueno, espero que sea la respuesta correcta. Y cuando lo tenga, dígame amén, por favor. Josué capítulo 1, versículo 1 en adelante, leemos las Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y el 8 lo lee conmigo, por favor. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Que Dios añada bendición a su santa palabra. Abra su corazón, abra su mente, abra su espíritu a la palabra del Señor. En Deuteronomio capítulo 34 se nos relata los días finales de Moisés. Es interesante notar en Deuteronomio capítulo 34 algunas palabras que sobresalen en el capítulo. Por ejemplo, dice el versículo número 7: era Moisés de edad 120 años cuando murió. ¿De cuántos años era Moisés? ¿Cuántos años tiene usted? Usted tiene como la mitad y algunos tienen la mitad de la mitad. Así es que no puede estar usted cansado. Moisés dice que murió de 120 años. Ahora note lo otro que dice. Dice que su vista no se desgastó. Dice que su vista era 20-20.
Tenía una vista, pero poderosa el siervo del Señor. Ahora dice, otra cosa que dice es que no perdió su vigor. Aparte de que sus ojos no se oscurecieron, tampoco perdió su vigor. Qué interesante, 120 años sin vitaminas y sin energy ni nada de eso, imagínense. Y estaba el hombre potente, dice que no perdió su vigor. Ahora mire, dice, además de eso, el versículo 8 dice que y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, fueron los días de luto. Y entonces dice el versículo 10, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Mire las cualidades de este siervo. Murió de 120 años, sus ojos no se oscurecieron, tampoco había perdido su vigor, y cuando hablaba con Dios, hablaba con él cara a cara. ¡Wow! Eso es tremendo, tremendo líder. Ahora, otro detalle. Y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a vista de todo Israel. Dice la Escritura que después de Moisés no se levantó nunca nadie igual. Y en el pasaje que leímos en Josué capítulo 1, encontramos el versículo 3 que dice que Jehová habló con Josué y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Por tanto, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo que está contigo. Aunque los viejos líderes como Moisés dejan un camino ya trazado para las nuevas generaciones, igualmente se sabe que es difícil llenar la medida de los grandes líderes. Pero el liderazgo es algo que se puede aprender. A ver, diga conmigo, el liderazgo es algo que se puede aprender. María preguntaba hace un momento a quién su papá le enseñó o lo preparó para ser papá. Y la respuesta, imagino, aunque no los estaba viendo bien a ustedes en ese momento, imagino que la respuesta fue que su papá a usted no le enseñó. Sucede que los buenos líderes, mis queridos amigos y hermanos, cumplen una función y ejercen su liderazgo en la generación que Dios los levantó y los plantó. Es la tarea de los que Dios pone bajo ese liderazgo, aprender a escuchar la voz de su líder para que entonces Dios sea glorificado y magnificado en las congregaciones y las naciones. Moisés moría y alguien tenía que llenar ese espacio de liderazgo. Lo ideal es hacer del liderazgo un hábito. A ver, yo sé que ahora es domingo, hermanos, por supuesto, pero déjeme preguntarle, ¿cuántos se bañaron hoy? ¿Cuántos se limpiaron, se lavaron los dientes, el cepillo? A veces el cepillo ya está medio vencido, ¿verdad? Hay que entender que la vida útil de un cepillo de dientes no va más allá de 6 meses. Si es de buena calidad, si usted compra, en vez de comprar un cepillo de dientes de $2, usted compra un cepillo de $7, el cepillo le va a hacer su función muy buena durante 6 meses. Pero después de 6 meses hay que cambiarlo. No me diga cuánto tiempo tiene su cepillo, no le vamos a preguntar. Pero, ¿se cepillaron los dientes? A ver, ¿se peinaron? Ay, qué bendición, ¿verdad? Qué maravilla, ¿verdad? Ahora, ¿por qué usted y yo hacemos esas cosas? ¿Por qué las hacemos? Porque somos personas de hábitos. Porque el ser humano se conforma a la serie de hábitos que realiza. Y nosotros repetimos de manera continua los hábitos. Entonces, ¿por qué es que usted y yo hacemos ese tipo de rituales o hábitos diariamente? Sencillamente porque la vida del ser humano es la repetición de hábitos que de alguna manera conforman nuestro carácter. Y el liderazgo es un hábito que se puede aprender. El liderazgo es también una zona donde no solamente debemos desarrollarnos, sino de tener la capacidad de dirigir a otros. Y cuando nuestro liderazgo se desarrolla de manera conveniente, estas personas se sentirán satisfechas con nuestro liderazgo. ¿Se considera usted un líder? Permítame preguntar. ¿Se considera usted ser líder? No dicen amén porque a veces uno es líder pero no se da cuenta. O es líder pero tal vez no ha puesto mucha entereza en ser un buen líder. Porque en realidad, hermanos, en el plan de Dios todo cristiano se constituye en líder. La pregunta entonces sería,
¿soy buen líder o soy mal líder? ¿Quiere usted una respuesta rápida a esa pregunta? ¿La quiere o no la quiere? ¿Sí la quiere? Bueno, entonces la respuesta rápida usted la encuentra reflejada y contestada por sus hijos. Si usted es un hombre casado y tiene más de 10 años de casado, la respuesta indiscutiblemente la va a ver reflejada en su esposa y en sus hijos. Si usted es un empresario, si usted es un hombre de negocios, si usted es un hombre que está en alguna jefatura, indiscutiblemente tu trabajo reflejará la clase de liderazgo que tú tienes. Pero no estamos, entendamos esto, no estamos ocupando un sitial porque no había otro que lo llenara, sino porque Dios quería colocar ahí a personas altamente útiles para llenar un vacío en nuestra nación y en nuestra tierra. Estoy diciendo que nosotros somos líderes porque a Dios le plació establecernos como líderes, pero no estamos llenando una plaza vacante que ninguno quiso llenar. Estamos ocupando un lugar de liderazgo en esta tierra y en esta nación porque a Dios le plació poner personas útiles y productivas en este liderazgo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque si no entendemos de que el liderazgo nuestro nace en Dios, entonces podemos tomar un curso equivocado, un rumbo equivocado. Solo la autosatisfacción es la autorrealización. Si usted es un líder, pero no está satisfecho consigo mismo, no se sentirá satisfecho usted como tampoco los que le acompañan. Por esta razón es importante entender que en Cristo no somos líderes ocasionales, ni circunstanciales, ni tampoco empíricos, sino que somos líderes que Dios está levantando en nuestra generación a fin de constituirnos como una bendición para esta nación. Ay, hermanos amados, usted no sé dónde anda, pero bueno, usted sueña de sus hijos. ¿Qué sueños tiene usted de sus hijos? ¿Ah? ¿Qué aspira usted ver en sus hijos? Ay, hermanos amados, me voy a bajar, que está muy lejos esto. ¿Ustedes sueñan con sus hijos, hermanos? ¿Ustedes esperan cosas importantes y grandes de sus hijos? ¿Ah? ¿O no? ¿O no? Si usted es una persona que sueña mirando a sus hijos alcanzar metas importantes y metas realmente que cambien el curso de la historia de la humanidad o de su contorno, indiscutiblemente me imagino que usted está poniendo diligencia en liderar correctamente a sus hijos. Porque déjeme decirle, mire, nuestros hijos de alguna manera son el reflejo nuestro. Lo voy a repetir, nuestros hijos son un reflejo nuestro. Esos son los hijos. Entonces, si tus hijos tienen 5 años, 8 años, 10 años, 15 años, indiscutiblemente a estas alturas del partido, usted ya está viendo el reflejo de sus hijos. Ahora, cuando hablamos de un buen liderazgo cristiano en la familia, estamos hablando de que esos hijos que Dios te confió, esos hijos que Dios te dio, tendrán ciertas cualidades, características o virtudes que les van a hacer presentar el liderazgo que recibieron de ti. Tus hijos van a reflejar lo que recibieron de tu liderazgo. Por eso es importante que el liderazgo nuestro sea un liderazgo bien entendido, que en nuestra mente se pueda aclarar. Porque cuando usted no comprende que Dios lo puso en una posición de liderazgo, usted puede caer en muchos descuidos. Usted puede descuidar, por ejemplo, su disciplina, su aseo personal, su imagen, sus palabras, su conducta. Incluso puede ser que usted descuide la formación de su carácter. Entonces, cuando somos esa clase de persona descuidada, entonces no estamos ejerciendo un adecuado liderazgo en nuestros hijos. Pero vuelvo a repetir, ¿usted tiene sueños y aspiraciones grandes con sus hijos? ¿Ah? ¿Usted tiene eso? Entonces imagino que usted está interesado en llegar a desarrollar un buen liderazgo. A ver, diga conmigo, el liderazgo es un hábito que se puede aprender. Aleluya. Le daré algunos conceptos que le ayudarán a lograr un buen liderazgo. Aunque Dios llamó a Josué y le anticipó sobre lo que esperaba de él, Josué vino a ser un hombre con oportunidades únicas para ser reconocido como líder de la nación y tomar la tierra en posesión.
Dentro de las oportunidades que Dios nos da en la vida, Él nos pone a prueba. Le voy a repetir eso. Dentro de las oportunidades que Dios te ha dado en la vida hasta el día de hoy, Dios te pone a prueba. Dios permite situaciones, Dios permite circunstancias que solamente persiguen una cosa, y es probar tu corazón y probar tu carácter. Entre más duras son las pruebas y las batallas que libramos, más filo nos saca el Señor en un carácter cristiano. Mientras usted ha tenido que superar grandes dificultades en la vida, usted debe de entender que eso sucedió en tu vida y en ese tiempo porque Dios estaba poniéndote a prueba. ¿Sabe cuál es el objetivo de Dios cuando usted pasa por la prueba? Dios quiere que te des cuenta de lo que estás hecho. Dije, Dios quiere que te des cuenta de lo que estás hecho. Si tú eres uno que abandona fácilmente, si tú eres uno que huye fácilmente, si tú eres uno que claudica fácilmente, te falta todavía algo más que aprender con relación al liderazgo. Los buenos líderes tienen o desarrollan una característica: se prueban a sí mismos. ¿Qué hacen los buenos líderes? Se prueban a sí mismos. El liderazgo es parte de esta situación. Usted no está en esta posición para vivir de los demás, sino para probarse a sí mismo y demostrar que en ti hay liderazgo. Es un error cuando uno busca solamente las cosas fáciles. Es un error cuando uno pretende encontrar un medio de vida que le supla las necesidades económicas y llevársela suave en la vida y pasársela chiflando en la loma, sentadito en la sombra. No es tan fácil. Porque de alguna manera, hermanos amados, nosotros hemos sido gente escogida por Dios en esta generación para reflejar la gloria de Dios. Eso significa que para ser buenos líderes vamos a tener que sudar la camiseta, vamos a tener que poner diligencia, vamos a tener que poner disciplina en nuestra vida, vamos a tener que aprender buenos modales, vamos a tener que quebrar herencias equivocadas que vinieron de nuestros ancestros y vamos a tener que escoger el modelo correcto. El modelo correcto se llama Jesucristo, y en ese modelo usted tiene que tener fija su mirada. No importa cuánto truene la tormenta, usted no puede quitar su mirada del rostro del Señor Jesucristo, porque Él es tu modelo perfecto, Él es tu modelo por excelencia. Si nos desprendemos de Él, entonces dejamos de verlo, y al dejarle de verlo, entonces le perdemos la pista al modelo correcto cuando pretendemos ser buenos líderes. Los líderes buenos, mis queridos hermanos, se prueban a sí mismos. Las metas fáciles traerán insatisfacción en la vida. Por eso usted y yo debemos de trazarnos cosas difíciles para demostrar que usted puede lograr cosas verdaderamente grandes. Aleluya. Usted debe de trazarse metas difíciles para demostrar que usted puede lograr y conquistar cosas grandes. Porque déjeme decirle algo. Si tus metas no son lo suficientemente desafiantes, no vas a inspirar a tus hijos para que ellos se desafíen en el diario vivir. Le voy a volver a repetir la fórmula. Si usted no se pone metas verdaderamente difíciles ni grandes, usted no va a inspirar a sus hijos para que desarrollen el temple, el carácter de echarle con ganas para adelante en la vida. No lo vas a inspirar ni para llegar hasta la esquina siquiera. Tú tienes que desafiar a tus hijos, pero no empujándolos con palabras y con gritos, sino modelándoles un estilo de liderazgo que verdaderamente los inspire, que los nutre de valor, de fe, de fortaleza, de llegar a creer que las cosas, aunque sean difíciles en la vida, no son imposibles, y si Dios está con nosotros, las vamos a lograr, porque las vamos a lograr en el nombre poderoso de Jesús. Yo siempre he dicho con relación a esto de padres e hijos, que uno, para no complicarse la vida, puede buscar el lugar más barato para vivir,
puede buscar el lugar más económico para pagar biles bajos y tener el sustento. Pero lo que pasa cuando un padre y una madre tienen esa mentalidad, lo que sucede es que lleva a sus hijos a vivir muchas veces a lugares de mala racha, pues. Los lleva a vivir a lugares donde los exponen al peligro. Los exponen al peligro de la violencia, de la delincuencia, de la drogadicción que llega prácticamente porque ese es el ambiente propicio para que estas cosas crezcan y se desarrollen. Y cuando los niños van creciendo en ambientes así, el único mundo que conocen es ese mundo. Ese mundo es sujeto a la pobreza, a la miseria, a la escasez. Pero yo creo, mis amados hermanos, que si de verdad tenemos sueños grandes con nuestros hijos, nos vamos a probar como verdaderos líderes y nos vamos a poner metas que nos desafíen a nosotros y que inspiren a nuestros hijos, sabiendo que con Cristo Jesús ellos podrán lograr cosas grandes en la vida y no se conformarán a lo fácil. La mediocridad en el liderazgo radica en eso, en no buscar el camino difícil, pero más bendecido, sino que buscamos lo fácil. Ese es el error en el liderazgo, y por eso el liderazgo muchas veces cae en mediocridad. Mire, Caleb tenía 85 años. Josué capítulo 14. Caleb tenía 85 años y todavía se probaba a sí mismo. Se acercó a Josué, le trajo a la memoria lo que Moisés le había dicho para él y su tribu. Y entonces, cuando Caleb, un hombre, mire, yo quiero que piensen lo siguiente. Mire, un hombre de 85 años, ¿cómo tiene el pelo? Acuérdese que Caleb no tenía la Walgreens ahí para ir a comprar tintes, acuérdese, él, ahí no había de eso. Un hombre de 85 años tiene el cabello blanco. Otra cosa que tiene una persona de 85 años es que no necesariamente va a estar derechita, sino que va a estar medio curcucha. No sé si usan esa palabra en México, ¿verdad? ¿Qué palabra usan cuando ya la persona está así de lado? Encorvado. Es que ustedes hablan tan bonito en México. Ustedes son una maravilla de Dios. Son un diccionario vivo. Aleluya. Qué lindo, ¿verdad? Entonces, una persona de 85 años ya no anda derechita normalmente. Y sus venas están muy evidentes, muy saltadas, y la piel un poco arrugada. Pero mire, este hombre Caleb se para delante de Josué y le dice: yo tengo 85 años, pero no he perdido mi vigor y mi fuerza está en mí como hace 45 años. Wow. Y entonces mire con qué palabras le habla Caleb a Josué. Josué mira a Caleb, aquel varón de una edad similar a la de él, porque habían peleado juntos grandes batallas. Y Caleb se para y le dice: dame ese monte. Aleluya. La voz no le salió chillona ya de los 85 años, no. Yo me puedo imaginar a Caleb robusto, fornido, derecho, con su espada en su lugar, y le dice a su capitán, a su jefe, a su líder, a su mentor: dame ese monte, porque si tú me autorizas, yo lo tomo, subiré como los otros jóvenes, someteré a mis enemigos y lo tomaré, porque esa es la palabra que Dios me declaró a través de Moisés. Aleluya. Algunos de nosotros, como le decía a alguien hace unos días, el problema de nosotros es que entre más viejos nos volvemos, más miedosos somos. Y entonces uno va perdiendo los impulsos, la determinación, se nos va yendo el espíritu aventurero que uno tiene cuando uno es joven. Y entonces yo digo, bueno, hay que aprovechar cuando todavía tenemos fuerza, cuando todavía tenemos salud. Caleb tenía 85 años, pero no había perdido su fuerza ni su vigor. Ahora, me gusta cuando Caleb se para delante de su líder y le dice: dame ese monte, porque lo que pides refleja lo que eres. Lo que pides
refleja lo que eres. Si usted toda la vida va a poner el problema de la limitación financiera como excusa para no disfrutar de las bendiciones que Cristo conquistó a precio de su sangre en la cruz del Calvario, usted siempre va a lograr lo que pida, pero usted por esa clase de mentalidad, usted va a pedir siempre lo más barato. Y yo te digo una cosa, Cristo pagó un precio altísimo para bendecir tu vida. Usted siempre en lo que pide va a dar a conocer lo que usted es. Amén. Gócese cuando su hijo le pide buenas cosas. Alégrese, porque los hijos son buenos para pedir cosas buenas. Llega un momento en que ellos payless shoes no quieren. Ellos despiertan y caen en cuenta que ese es uno de los lugares que vende zapatos de cierta calidad y de cierto precio. Y cuando ellos despiertan a esa realidad, ya no quieren ahí. Usted aquí va entrando tranquilo a la tienda y el niño ya se queda en la puerta. Ya no entra con usted como antes. Antes chiquitito usted lo metía y le compraba 2 por 1, ¿se acuerda? Ajá, yo me acuerdo. Pero ahora que ya creció ya no quiere. Gócese cuando su hijo le pida buenas cosas. Pero, oído por favor, enséñale a tu hijo a usar su fe. Y enséñale a conocer que las buenas cosas vienen solamente del Padre que está en los cielos. Porque todo don precioso, ¿qué quiere decir don? Regalo. Todo don precioso desciende del Padre de las luces. Entonces usted, cuando su hijo le pida algo bueno, estimúlelo a crecer en fe y estimúlelo a trabajar, a ayudarle a usted en algo y decirle: hijo, mira, estas 2 semanas ayúdame a hacer esto específicamente aquí en mi casa, y míralo como un trabajo y oremos juntos para que Dios sea el que te pague. Dios paga muy bien. Y si Él se agrada del trabajo que tú me vas a ayudar a hacer, vamos a creer que Dios te va a pagar muy bien y te va a conceder lo que estás pidiendo en tu corazón. Amén, hermanos. A ustedes no les salen amenes así del corazón. No les sale un amén así con seguridad. Debe desarrollar fe usted, como papá, como mamá, para inspirar a sus hijos a creer en ese Dios que todo lo puede. Mire, le voy a compartir este testimonio personal. Recuerdo cuando mis hijos tenían ahí por 8, 10, 12 años. Bueno, más o menos, más bien unos 9 años tenían de edad. Por ahí andaban. Y yo para esos días, recuerdo que andaba en un carrito, un Mazda 323, un G no sé qué 323, un hatchback de 2 puertas. Que lo único que tenía realmente bueno el carro, ese eran los asientos, eran anatómicos. A mi esposa le gustaba el asiento ese, se sentía tan cómoda. Hasta que un día pegué un frenazo y el asiento donde ella iba, ras, que se corrió para adelante, automático. Y entonces ya el asiento no estaba muy bueno. Pero son cosas que pasan cuando uno tiene cierta clase de carro, ¿no? Y entonces yo recuerdo que ese carrito siempre nos daba problemas, siempre nos daba batallas, y cuando finalmente se lo llevaba a mi cuñado para que le hiciera mantenimiento, mi cuñado siempre me regañaba y me decía: caramba, contigo, me decía, ¿cómo es posible que no me trajiste el carro? Y entonces yo le decía: no, es que no tenía dinero para traerlo. Pero ¿por qué pones eso como excusa? Me decía, si yo no te voy a cobrar, yo te voy a ayudar, y si te hace mal, mire, me pegaba una regañada, ay, que hasta allá para llevárselo ya era de pensarlo, pero no tenía otro recurso. Y recuerdo que ese carro, hermano, por años nos dio batallas, latas. Muchas veces yo tuve que orar por ese carro para que caminara, y esto es literal, ese testimonio es literal. Pero recuerdo que un día de tantos, mi hijo, que me estaba ayudando a lidiar con cosas del mismo carro, yo le dije: hijo, quiero decirte, le dije yo, que si tú le crees a Dios y tú aprendes a obedecer la voz de tu papá y de tu mamá, nunca vas a batallar con un carro como este. Y yo me acuerdo que le profeticé a mi hijo y le dije: el primer carro que usted va a manejar va a ser un carro nuevo, 0 millas. Ese es el carro que usted va a tener. Pero cuando usted me ayude a mí, ayúdeme bien y hágalo tomando en cuenta al Señor. El Señor te va a bendecir si tienes la actitud correcta. Porque ese es el punto, actitud correcta. Usted puede tener 20 años en una iglesia
y servir en una iglesia. Pero si no cuidas tu actitud, las bendiciones van a huir de ti. Porque lo que Dios mira, ¿qué es? El corazón. ¿Qué mira Dios? No mira tu pintura, no mira tu color de pelo, no mira tu vestido. No, no. Dios mira tu corazón. Usted puede ser una persona que está sirviendo en la iglesia, pero si no ha cuidado su actitud, si no has cuidado tu boca, si no has cuidado tus palabras, en primer lugar, déjame decirle, no eres un buen líder. Segundo, has tenido una mala actitud. Hermanos amados, yo te doy testimonio. Dios es bueno, Dios es justo, Dios es veraz. Lo que Él promete aquí en su santa palabra, Él lo cumple, Él lo hace, Él no miente. Jamás el Señor miente, no ha mentido ni mentirá, ni se va a retractar de lo que Él ha prometido. Pero usted tiene que honrar esta palabra. La palabra de Dios, cuando usted decide ser un buen líder, la honra con una actitud correcta. Tu actitud está en tu corazón. Tu actitud, tu pensamiento, tu motivación, tu deseo, tu meta. Es una actitud que los hombres no pueden ver. Tu pastor no la puede ver. La gente no la puede ver. Pero Dios ya la vio. Y la actitud tuya determina que la bendición venga sobre ti o no venga. Usted puede haber calificado en muchas cosas para que las bendiciones vengan sobre su vida y sobre sus hijos, pero si la actitud no ha sido cuidada adecuadamente y hemos perdido de vista que somos líderes, no somos líderes porque anduvimos buscando liderazgo, no somos líderes porque anduvimos queriendo vivir de la gente. No, no, no. Somos líderes porque a Dios le plació llamarnos y ponernos en esta posición de liderazgo. El líder que llega a una iglesia para ver si logra sacar unos cuantos pelones para que lo mantengan, ese es un líder equivocado. Ha entrado con el pie equivocado y tiene una motivación equivocada. Uno no se hace de una congregación para que la gente lo mantenga o para vivir de la gente. Eso no es liderazgo, eso no es pastorado, eso no es ministerio, eso es otra cosa. Amén. Hermano, si uno es líder en el Señor, es porque Él lo llamó a uno para ser líder. Por eso yo le decía que el liderazgo no es casualidad. Usted no está llenando un espacio que alguien dejó o abandonó. Usted está llenando un lugar que Dios dispuso que usted ocupara. Usted es un líder porque Dios lo llamó para ser líder. Y debemos de aprender de Caleb, que habían pasado años y años y años. Él conoció a generaciones de revoltosos, pero Caleb jamás se rebeló, ni contra Moisés ni contra Josué. Tampoco dijo: oh Señor Jehová, ¿por qué pones a Josué de líder y no me pones a mí? No, 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 no. Es que Caleb era un verdadero príncipe y él sabía el lugar que Dios le había otorgado. Hay gente que se cree ser líder, pues está confundida. Y como está confundida, no desempeña su función, no ejecuta su ministerio ni su don de manera plena, total. Y entonces pasan los años y están frustrados donde están. ¿Por qué? Porque no han entendido que el lugar que Dios les asignó, ahí deben de crecer, ahí deben de desarrollarse, ahí deben de perfeccionarse, ahí deben de madurar, ahí deben de templarse y deben de probarse a sí mismos. Porque usted tiene que probarse a sí mismo. Lo que pides revela lo que eres. Y Caleb dijo: dame ese monte. Lo que le da sentido a la vida no es cuánto tú vives, sino lo que logras durante el tiempo que vives. Le voy a repetir ese concepto. Lo que le da sentido a la vida no es cuánto tú vives, sino lo que logras durante el tiempo que vives. La vida no termina. Nosotros le ponemos fin cuando dejamos de crecer. ¿Qué es lo que usted sabe hacer? ¿Qué es lo que usted hace? ¿Qué es lo que usted ha aprendido a hacer? ¿De qué medio es el que usted vive? ¿De qué medio es que viene la bendición y se pone en la mesa para que toda tu familia coma? ¿De qué medio es? ¿Has seguido creciendo en eso que tú sabes hacer?
¿Has estado creciendo en eso que es de lo que tú vives? Porque la vida no termina cuando llega la muerte. La vida termina en los individuos cuando dejan de crecer. Si usted es un ministro, usted no puede ponerse una condición de comodidad dejando de estudiar, dejando de prepararse. Eso es un error, porque usted va a dejar de crecer. Si usted es un obrero, si usted es un jefe de departamento, usted debe de estarse puliendo, informando, conociendo la empresa, conociendo la filosofía de la compañía, conociendo, si es posible, a los CEOs, entender cómo piensan, qué sueñan, cuáles son los planes futuros. Usted debe de estar creciendo. El que no hace esto, ¿sabe qué pasa? Se conforma a ser un empleado más y está nada más pensando en cumplir con su horario de trabajo, y cuando está en la posición de trabajo o lugar de trabajo es la persona más aburrida, más insípida, y es la persona más desesperada porque suene la chicharra y salir corriendo. Y entonces, ¿qué pasa con esa persona? Esa persona ya se murió, porque ya no vive, solamente sobrevive. Deja de soñar, deja de aspirar cosas mejores. Llegó al conformismo y con eso tiene. No, usted no debe ser esa clase de persona. Si tú dejas de soñar, vas a dejar de crecer, y si dejas de crecer, te mueres. Amén, ¿estamos? Las verdaderas arrugas no son las que te arrugan la piel, sino las que te arrugan el alma. Te arrugas por dentro porque perdiste el deseo y el anhelo de probarte a sí mismo y salir adelante y alcanzar la meta que te propusiste. ¿Cuántos están corriendo por una meta? ¿Cuántos tienen metas? Miren, mis amados hermanos, el reino de los cielos, dice la Escritura, que solo los valientes lo arrebatan. Cuando dice los valientes lo arrebatan, está queriendo decir que los que lo hacen avanzar, los que lo hacen que no caigan en el conformismo, los que lo hacen que no retroceda, sino que avance, son personas que tienen ímpetu, que tienen sueños, que tienen metas, que tienen anhelos. Si algo aprendí de mi pastor hace muchos años fue lo siguiente: cuando él me dio una clase personal de economía. Yo cursé hace muchos años, hace ya unos 27 años, la materia de administración eclesiástica, y recuerdo muchos principios de esa materia que recibí en mis primeros años de formación. Pero mi pastor me habló y me dijo: las finanzas de una iglesia se distribuyen en 3 rubros, y me dijo: 33% es para cubrir todos los gastos administrativos, 33%, me dijo, se conservan como un ahorro, y 33% se orientan o se destinan para proyectos. Una iglesia que no tiene proyectos, me dijo, está condenada a morir. Y hermano, eso, mire, eso dije, esto es pan para mi matate, y yo me lo guardé. Y he aplicado los principios al conocimiento adquirido en la práctica, en el manejo de negocios, en la escuela donde fui a estudiar contabilidad, y en fin, en lo aprendido de la escuela, la teoría, en el ministerio hemos puesto en práctica el consejo de mis pastores, la experiencia que yo vi en ellos. Y hermano, ¿cómo pasó Roca de Salvación la crisis de 5 años donde las finanzas se cayeron prácticamente casi hasta el suelo? ¿Cómo superamos el déficit que venía en rojo año tras año tras año? ¿Cómo lo superamos? Porque teníamos un ahorro. Si no hubiéramos tenido ese ahorro, probablemente hubiéramos tenido que rentar otro lugar más pequeño, más barato. Hubiéramos tenido que retroceder. ¿Me estoy explicando? Ahora, ¿cómo hemos podido coronar el proyecto de la construcción hasta ahorita que lleva una inversión de más de $3 millones? ¿Cómo lo hemos podido lograr? Vendiendo tamales y pupusas de vez en cuando, haciendo un yarcel de vez en cuando, haciendo un car wash de vez en cuando. Porque aquí no estamos en cada culto vendiendo comida y vendiendo aquí, vendiendo ahí. No somos esa clase de iglesia. He conocido algunas que son así, pero no tenemos esa filosofía. Ahora, ¿qué es lo que le estoy tratando de decir? Lo que estoy tratando de decir es que
para ser un buen líder, usted necesita también ser un buen administrador. Usted no puede gastarse todo lo que le entra de su salario y acabárselo y rematárselo, y le quedan todavía $20 y usted rasque se arranca para Walmart. Y como ya le pusieron un McDonald's ahí, si usted ve el Apple Pie y ve el Number One, y entonces voltea a ver para la tienda y dice, ay, pero los zapatos de mi hijo. Pero voltea a ver y dice, ay, la taza de café. Y hoy que está haciendo calor, un iced tea, mejor un iced coffee. Ajá, el Mac. Entonces ahí estamos, ¿verdad? Y a veces nos acabamos hasta el último centavo. ¿Qué pasa si se te da una emergencia? ¿Qué pasa si se te revienta una llanta? ¿Qué pasa si la batería se te muere del vehículo? ¿Qué vas a hacer? ¿A pedir prestado? ¿Qué vas a hacer? Usted no puede gastarse todo lo que le entra. Usted tiene que ser un buen administrador. Usted tiene que pensar en el futuro de su familia, tiene que ahorrar. Usted tiene que pensar en administrar bien, adecuadamente lo que tiene. No malgaste los recursos, porque mientras usted no se constituya como buen líder, en un buen administrador, difícilmente Dios te va a confiar más. Usted tiene que saber conservar y administrar lo que Dios le ha confiado. Jóvenes, administren bien su tiempo. No lo malgasten. Esa texteadera que les agarra, que ya parece que tienen un tic. No, hombre, cálmense, ya parece que es mal de Parkinson la cosa. No, hombre, calmado, mijo. Apague ese televisor, tenga un tiempo con su familia. Cuando se sienten a la mesa a comer, por favor coman juntos. Apague el televisor, apague el mentado semáforo si es necesario, y apague también el teléfono. Sí, hombre, apague todo lo que tenga que apagar, porque nos desconectamos, hermano. El tiempo no lo administramos bien. Jóvenes, no malgasten su tiempo. La escuela, úsenla, sáquenle el máximo provecho. Vayan al colegio, entren a esas grandes bibliotecas, aprovechen el material, estudien, están en su tiempo, tienen la fuerza, tienen la energía. El coco lo tienen, si no le han metido marihuana, el coco lo tienen nuevo, lo tienen pero súper a tono para aprender lo mejor en esta vida. Amén, amén, amén o no amén. Soy mamá, usted debe inspirar a su hijo a estudiar, hombre. Papá, usted inspire a su hijo a estudiar, inspírelo, motívelo. Yo les digo a veces a los padres, mire, agarre a su hijo, súbalos al carro y busque en la ciudad el barrio más bonito. Inspírelos a sus hijos con las cosas mejores. No les ponga una mentalidad de conformismo, porque si ellos honran a Dios en su vida y ellos se constituyen en siervos del Dios Altísimo, ellos deben de saber que Dios paga muy bien al que bien le sirve. Si usted algo debe hacer con sus hijos, estimúlelos a que les sirvan a Dios. Si usted les enseña correctamente y les ayuda a desarrollar buenas actitudes en el corazón para que no pierdan las bendiciones, y deja usted que ellos crezcan en esta parte de la vida, usted va a comprobar cómo Dios los va a honrar y cómo Dios los va a bendecir y cómo la prosperidad de Dios va a estar con ellos. Hermano, una de tus primeras metas y sueños con tus hijos debe ser que ellos no mendiguen pan en esta tierra, que ellos no sean carga para nadie, porque qué feo es, hermano, que al hijo le hagan el feo. Qué feo es, hermano, que alguien a nuestro hijo lo vea mal. Que es que alguien no quiera ni desee que nuestro hijo entre a su casa. Qué feo es eso, hermano. No es cierto que usted ha dicho, no, que me lo hagan a mí. Que me hagan a mí eso, pero a mi hijo no. A mi hija no. No es cierto que duele más un menosprecio para un hijo que para uno mismo. ¿Sí o no? No les oigo, hermano, ¿sí o no? Entonces, trabaja en que tu hijo sea lleno de la gracia, del favor y la bendición de Dios en el nombre de Jesús. Sé un buen líder para tu hijo. Sé una buena líder para tus hijas. Los éxitos no consisten en lo que logras, sino en lo que te vas convirtiendo mientras vas logrando las cosas que quieres en la vida. Las niñas, ¿se ha fijado que desde pequeñas tienen esa actitud de socializar? Hablan hasta con la muñeca. ¿Se ha fijado las niñas cómo son? ¿Se ha fijado o no se ha fijado? Hablan con las muñecas y le dan de comer a la muñeca y la peinan y la ¿se ha fijado, sí o no? Porque ellas traen ya
como parte de lo que Dios les dio y las hizo para que socialicen. Pero en cambio los niños, obsérvelos con mucha atención, ellos tienen un espíritu de competencia, de competitividad. Es el que los lleva a ser competentes en la vida. La idea no es vivir toda la vida en competencia, sino en colaboración. Porque dando es como recibimos, pero no debemos ser improductivos, sino competentes. ¿Cómo debemos ser? Competentes y no improductivos. Mire, la primera lección de liderazgo es esta: los grandes líderes solo llegan a ser grandes si tienen la determinación de hacer cosas más grandes que ellos mismos. Primera lección: los grandes líderes solo llegan a ser grandes líderes si tienen la determinación de hacer cosas más grandes que ellos. ¿Qué dije, hermanos? ¿Solo llegan a ser grandes líderes? ¿Sí qué? Si se determinan a hacer cosas más grandes que ellos mismos. ¿Me entiende usted esa declaración? ¿La capta? ¿La agarra? Voltéense a alguien, ayúdenme por favor a predicar. Dígale, ¿oíste lo que dijo el pastor? ¿Cómo te queda? ¿Cómo te cae? Para esto, los buenos líderes se prueban a sí mismos en cada oportunidad. Es que mire, hermano, si uno no se pone a prueba, uno nunca descubre de qué está hecho, de qué material estás hecho. Tenemos que ponernos a prueba, hermanos. Yo les animo, Iglesia de Jesucristo, no caiga nunca en el conformismo. No piense que ya alcanzó usted su máximo potencial. Siga creciendo, siga soñando, sígase esforzando, vaya un paso más hacia adelante, pero no se quede estancado. No se detenga. Tarde que temprano los líderes se mueren. Como dije, tarde que temprano los líderes se mueren. La muerte de Moisés propició el florecimiento de Josué. Hay cosas que deben morir en la vida para que otras florezcan. Entonces lo primero es que si usted quiere ser un buen líder, pruébese a sí mismo. Lo segundo es que usted tiene que procurar en todo tiempo florecer. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo tú te miras? ¿Estás medio marchito? ¿Medio pálido? ¿O hay algún botón a punto de reventar? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te miras? Usted tiene que darse cuenta que en la vida tenemos que encontrar formas, medios, maneras de reinventarnos, de reciclarnos, para retomar el curso una vez más, pero con nuevos bríos y con nueva fuerza. Si no hacemos esto, caemos de nuevo en el estancamiento. Los líderes, hermanos queridos, por muy buenos que sean, tarde que temprano mueren. Mire, una de las grandes pérdidas que la iglesia de los Estados Unidos ha estado sufriendo en estos últimos 10 años es que los padres de la iglesia han estado muriendo. Los padres de la iglesia americana en Estados Unidos han estado muriendo. ¿Usted oyó predicar alguna vez a Adrian Rogers? ¿Usted lo oyó predicar alguna vez? Adrian Rogers, qué excelente predicador, qué hombre más exacto para predicar la palabra. Sus mensajes yo todavía los disfruto. Cada vez que tengo oportunidad me pongo un video de él y lo oigo. Qué riqueza. Pero él murió. Y muchos padres que Dios le dio a la iglesia han cesado y ya se retiraron, como Billy Graham, como Jack Hayford. Los padres de la iglesia americana han estado muriendo y eso ha sido una gran pérdida. Ahora, si los líderes mueren, en el plan y diseño de Dios, Él desea que otro sea levantado y continúe la tarea. Porque al fin de cuentas no importa cuántos mueren. Lo que usted y yo debemos de tener muy claro es que el propósito de Dios no muere nunca. Contigo o sin ti,
El propósito de Dios se cumplirá porque se cumplirá. Amén. Entonces uno debe ser lo suficientemente inteligente para que cada vez que Dios lo invita a ser parte de sus jugadas, uno se meta al ruedo y haga lo que Dios le ha llamado a hacer. Es un error excusarnos todo el tiempo. No tengo tiempo, es que estoy ocupado, es que me han llamado de allá, es que voy a ir acá, es que fíjese que. No, hombre, ¿qué le pasa? Es que usted no está ocupando una posición de líder porque fue un invento humano. Hay un diseño divino sobre tu vida. Hay una agenda divina sobre tu vida. Hay un plan eterno sobre tu vida. No puedes estar haciendo de lado lo que a Dios le importa y a lo que Dios te ha llamado a hacer en esta tierra, hombre, en el nombre de Jesús. Porque si así están las cosas, estamos respirando aire de más. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Vaya pues, alábele con su vida. Alábele viviendo en el propósito que Dios le señaló. Entiéndalo, iglesia, por favor, en el nombre de Jesucristo resucitado te estoy hablando. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te van a ser añadidas. Aquello por lo cual estás corriendo solo es la añadidura, pero has dejado lo fundamental, has dejado lo básico, has dejado lo primario. No estás aquí para correr por las añadiduras. Las añadiduras Dios las trae a tu vida. No tienes ni siquiera que irlas a buscar. Dios te las va a dar. Dios te las entrega. No equivoquemos el curso, mis amados hermanos, por favor, en el nombre de Jesús. Hay cosas que deben morir en la vida para que otras florezcan. Usted, después de probarse a sí mismo, tome las oportunidades que Dios trae a su vida y florezca, florezca, florezca. La satisfacción que nos deberíamos llevar cuando partamos con el Señor debería ser esta: en nuestra vida sembramos semillas, todas las que pudimos, en muchos que se constituyeron en buenos líderes. Y eso comienza por tu propia casa. Haga una evaluación rápida. ¿Qué es lo que usted ha sembrado en su matrimonio? Haga una evaluación rápida. Haz de toda la plata que vos has ganado en esta tierra, de todos los billetes que Dios en su amor y gracia ha puesto en tu mano, ¿cuánto has compartido con tu mujer? ¿Cuánto has sembrado en ella? ¿Cuánta bendición le has dado? ¿Cuánto has invertido en tus hijos? ¿Cuánto has gastado en tus hijos? Cuando tú le vas a comprar ropa a tus hijos, ¿qué es la ropa que buscas? ¿Te vas por lo más barato? ¿Lo que no cuesta mucho? ¿Lo que no duele? ¿Qué haces? ¿Se da cuenta, hermano, que nuestra mente, desgraciadamente, aunque tenemos ya rato de estar caminando en el reino de los cielos, no pensamos como se piensa en el cielo? No pensamos con la mente de Cristo, sino que pensamos con una mente terrenal. Hermano, Dios cuando piensa en ti, Él solamente piensa contigo en las cosas mejores, en las cosas más grandes, en las cosas más hermosas, en las cosas más preciosas. Porque Él no es un padre mezquino. Él no anda ahorrando contigo. Él ya se determinó a darte lo mejor de lo mejor. Debemos de imitar a papá. Debemos de movernos como Él se mueve. Debemos de cambiar nuestra mentalidad, mis queridos hermanos. Mire, ¿sabe qué cosas murieron con Moisés? Con Moisés murió el legalismo. Pero otra cosa importante que me gozo en saber que también murió fue la mentalidad egipcia. Con Moisés se moría la mente que tuvieron los esclavos por 430 años en Egipto. Se murió el legalismo
y se murió la mente egipcia, la mente mundana, la mente de esclavos. Hay cosas en nosotros que deben morir para que se le dé paso a nuestro florecimiento. Nosotros sabemos en nuestro corazón las cosas que deben morir en nosotros, porque sabemos que estas están impidiendo nuestro florecimiento. Cuando Aarón junto con los otros príncipes se presentaron ante Dios con sus varas, solo la vara de Aarón reverdeció. ¿Y qué fue lo que dijo Dios cuando la vara de Aarón reverdeció y las otras no reverdecieron? ¿Qué dijo Dios? Dios dijo: Aarón solo será llamado sacerdote porque solo su vara reverdeció. ¿Qué quiere decir esto? Que media vez tengas la capacidad de reciclarte, de reinventarte, de rejuvenecerte, tú siempre estarás al frente. Dije que si desarrollas la capacidad de reinventarte, siempre estarás al frente. ¿Por qué muchas mujeres tienen que tomar las responsabilidades de los maridos? ¿Por qué? Porque hay muchos maridos que han rehuido de su liderazgo y no se han puesto a la tarea de trabajar y perfeccionar su liderazgo. Y a la pobre mujer la tienen echándose las broncas más bravas de su familia, porque al hombre le faltó pantalones para ser responsable y ser un buen líder y echar para adelante. Pero eso tiene que cambiar en el nombre de Jesús. Usted ha sido escogido por Dios y plantado en esta tierra para ser un buen líder. Usted tiene que probarse a sí mismo y tiene que florecer, aleluya, en el nombre de Jesús. Aunque no diga amén, pero tiene que florecer. Toda persona cuando florece se expresa. Lo que valoramos en los líderes es la capacidad de expresarse. Lo que trae el florecimiento es la expresión de un líder. Los líderes tienen matices, cualidades, dones, virtudes, gracias que les hacen expresarse. Nuestro liderazgo no es un acto circunstancial. Hermano, por favor entendamos, no fuimos injertados para ocupar el lugar de nadie. Estamos donde estamos porque el Dios del cielo nos escogió para que tengamos nuestra propia expresión. Estamos donde estamos para ser los líderes que Dios ha soñado. Usted debe de dejar de seguir siendo un follower. Usted tiene que ser un líder que honre a Cristo, que imite a Cristo, que siga las pisadas de Cristo, en el nombre poderoso de Jesús. Porque para eso Dios nos llamó. Tú no necesitas competir con nadie. Lo que necesitas es florecer. No faltará en tu ciudad individuos, hombres, personas, líderes, etcétera, que quieran competir. No te involucres en esa competencia. Eso solo será pérdida de tiempo. Enfócate en florecer. Dios te dará la gracia y la fuerza del Todopoderoso y por Él será reconocido. Florece, exprésate en el nombre de Jesús. A ver, ánimo, por favor, dígale a alguien: florece. Exprésate, aleluya. Amén, hermanos, amén, amén, amén. Josué todavía no había florecido. La muerte de su líder estaba dando paso al surgimiento de su liderazgo y la posibilidad de florecer. Esta era la hora de probarse y también florecer. Es que la medida de Moisés como líder era demasiado grande. Póngase a pensar. Si cuando Moisés levantaba la vara, hermano, milagros portentosos sucedían, hombre. Solamente golpeaba las aguas del río y las aguas se convertían en sangre. Mire que solamente golpeó el polvo de la tierra y vino una pestilencia de puros piojos. ¿Usted tuvo piojos alguna vez? ¿Todavía tiene? No, ya no. Gracias a Dios, vea, están vencidos los piojos. Pero mire que Moisés hizo milagros portentosos. Ponerse en las sandalias de Moisés eran demasiado grandes, aleluya. Pero tuvo que morir para dar paso a un nuevo líder. Lo primero que Josué tenía que hacer era cruzar el Jordán.
y luego tomar la ciudad llamada Jericó. O sea, su primer desafío fue probarse a sí mismo. Mire, cuando yo pienso en el proyecto que tenemos y pienso en los millones que necesitamos, yo digo, wow, qué tremenda esta cosa, cómo me fui a parar yo aquí, cómo me metí en este gran tamal, está tremendo. Y máximo cuando veo que a veces hay mucha indiferencia en nosotros, los miembros de la iglesia. Y digo esto porque a veces necesitamos estar firmes y presentes en algunas cosas, pero realmente la iglesia no está, más del 50%, más del 70% no está, está ausente. Entonces es muy triste. Pero estudiando yo esta palabra y estudiando el capítulo 3 de Josué, me llegó esta palabra a lo profundo de mi corazón. Porque, hermanos amados, el líder no hace cosas solo, porque es imposible, solo entonces no es líder. Un líder levantado por Dios hace cosas porque Dios le pone un pueblo que lo ayude, que lo respalde. Y entonces, estudiando esa palabra, llegué al pasaje donde dice que después de que Jehová habló con Moisés y le dio instrucciones, Josué fue y habló con los sacerdotes y les dijo que tomaran el arca en hombros y que cuando ellos mojaran sus pies en la ribera del río Jordán, las aguas se iban a separar, se iban a detener en un montón. Y dice el pasaje de la Escritura, el capítulo 3, dice que las aguas corrieron las que estaban ahí y desaparecieron de su vista. Pero aquí a la derecha las aguas se quedaron en un montón. Entonces la palabra que me ministró y me llegó a mi corazón fue esta: que para poder hacerle caso al Señor, yo necesito de sacerdotes que estén dispuestos a mojarse los pies y que detengan las aguas en un montón. Si esto no ha pasado, sencillamente es porque no hemos tenido los sacerdotes que se mojan los pies y detienen las aguas. El milagro no ha sucedido. Y si usted sigue leyendo el relato, dice que el pueblo todo pasó en seco y los sacerdotes todavía estaban ahí. Entonces dice que Josué llamó a 12 de las tribus, líderes, príncipes, y les dijo: agarren una piedra del río, de allá donde están parados los sacerdotes. O sea, el pueblo ya había pasado, el ganado ya había pasado, los niños ya habían pasado, las mujeres ya habían pasado, pero los sacerdotes estaban ahí deteniendo las aguas. Y entonces vinieron los 12 príncipes, agarraron una piedra como pudieron en peso del río, se la echaron al hombro y la trajeron a donde estaba Josué. Y hasta después que Josué hizo una ceremonia, entonces vino con los sacerdotes y les dijo: vengan, salgan del río. Y cuando los sacerdotes salieron del manto del río, las aguas empezaron otra vez a correr. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que las cosas que Dios nos manda hacer, cruzar el Jordán, tomar la tierra en posesión, repartirla en heredad, es cierto que se necesita de un líder, pero también se necesitan de los sacerdotes y se necesitan de unos guerreros valientes y se necesita de un pueblo, porque solo el líder no lo puede hacer. Amén. Entonces necesitamos entender esto y necesitamos aplicarlo. Déjeme terminar el mensaje, por favor, porque ya el tiempo se me acabó, pero déjeme concluir. Lo primero que usted necesita para ser un buen líder es probarse a sí mismo. Lo segundo que usted tiene que hacer es encontrar y tomar las oportunidades para reinventarse y florecer. Y el tercer desafío, con este terminamos, en el liderazgo, se llama educación. A ver, diga conmigo: educación. Voltéese a una persona a la derecha y dígale: edúcate. Voltéese a la izquierda y dígale: edúcate. Cuando usted se educa, en su campo se vuelve alguien más valioso. En la vida nos convertimos en lo que estudiamos. Si crees que la educación es cara, prueba con la ignorancia. ¿Qué dije? Si crees que la educación es cara y por eso no inviertes ni un peso, prueba entonces con la ignorancia. El hermano Efraín nos contaba, hoy que estuvimos en el Congreso, en la cumbre y en el Congreso, no sé en cuál de los dos eventos contaba esto. Dice que un día él iba en su carro, ¿verdad? Él tiene una X5
Y entonces iba en su carro y el tráfico estaba pesado y le tocó irse por un buen rato detrás de un camión. Pero es un camión todo destartalado, que ya todas las láminas guangas ya parecía que se le caían. Y todo destartalado y con las loderas y todo. Ya se imagina usted el camión, allá de veras los dejan circular ya con que se muevan tantito, ya los dejan circular, pero bueno. Y entonces ya ellos dice había perdido el tornillo de centro, ya la cama la tenía chueca, torcida, las llantas iban para un lado y la cama iba para otro. No se ha visto esos carros usted, salvage le llaman a esos carros. Bueno, la cosa es que el camión, hermano, ya estaba pero destartalado, todo mohoso, en fin. Y en una de las loderas decía, una lodera ya medio comida ahí, medio cortada, decía, todo por no estudiar. Ya no se sabe si el motorista le pegó eso o si alguien le fue a poner el rótulo, ¿verdad? Pero a veces, hermano, uno en realidad es el resultado de lo que uno escoge, pues. Si usted escoge estudiar, si usted escoge superarse, usted va a añadir valor a lo que usted ya es, a lo que usted ya tiene, a lo que usted posee. Eventualmente te van a ganar más, te van a pagar más. Entonces, cuando usted se educa, usted mejora su calidad de vida. En la vida nos convertimos en lo que estudiamos. Entonces, hermanos amados, jóvenes, esto se lo digo a los jóvenes y a usted también, porque usted, acuérdese que Moisés llegó a 120. Así que si usted no tiene ni 80, usted está joven. Y si usted tiene 80, todavía le queda su rato. Así es que oiga esto y tómelo personal. Vayan en pos de su destino, porque lo que Dios ha preparado para nosotros es glorioso. Vaya en pos de su destino, porque lo que Dios ha preparado para nosotros es glorioso. Jóvenes, por favor, no abandonen la escuela. No abandonen la escuela. No abandonen la escuela. Si te dejaron tareas, éntrale. Apaga la televisión, apaga el celular. Haz la tarea, haz la tarea, haz la tarea, aunque te cueste, aunque sea difícil, sobreponte, haz una oración y termina la tarea. No la dejes para mañana, no la dejes para más tarde, haz la tarea. El tercer desafío para desarrollar liderazgo, entonces dijimos, es la educación. En su campo, usted se convierte en algo más poderoso. En la vida nos convertimos en lo que nos educamos. No es posible que querramos ser líderes y no nos querramos educar para ser mejores. Enfócate en aquellas cosas que debes aprender para ser un buen líder. Si la educación te parece cara, de plano pues, prueba con la ignorancia. Toda persona debe de invertir en su educación. Mire, hablando de la gente inteligente, los inteligentes son inteligentes porque procesaron su materia gris para ser inteligentes. Hablando de ser inteligentes, hay una diferencia entre el disfrute y el placer. Mucha gente deja de estudiar porque se va en pos del placer. Mucha gente deja de perfeccionar su trabajo porque lo siente tan pesado y de remate ir a estudiar sobre su mismo trabajo no quiere y se va en pos del placer. Pero escuche esto. El placer es siempre repentino. El placer es pasivo. Pero el punto es que el placer no te ayuda a crecer. Los placeres son lícitos, pero no te ayudan a hacerte una mejor persona. El disfrute se logra cuando encauzas tu potencial y lo desarrollas, cuando te educas. Cuando una persona se ha educado y luego encausa su educación en aquello que lo apasiona, entonces se convierte en exitoso. Había un líder llamado Nehemías. Yo cuando veo a Nehemías, yo digo, wow, si Nehemías estuviera aquí en Roca de Salvación, dos cosas habrían pasado. O ya no hubiera ningún líder, ya no hubiera gente aquí como congregación, o ya se hubiera hecho el templo. Yo no sé cuál de las dos hubiera pasado.
Porque fíjense que con Nehemías había que trabajar todos los días. Nada de que ahora es sábado. No, tranquilo, mijo. Agarre con una mano la cuchara para seguir con la mezcla y con la otra afiance bien la espada, porque ahí tenemos al enemigo encima. Imagínense cómo trabajaba. Dice que solo para bañarse se quitaban la armadura, dice, fíjense. Yo digo, ay Dios, digo yo, si yo pongo a los hermanos en ese estilo, ya pierdo la congregación, ya no aguanta. Y entonces usted dice, ay no, pero es que en aquel tiempo la cosa era diferente. ¿Cuál diferente, mijo? Antes era más difícil, antes era más duro. Lo que pasa es que ahora la cosa está tan fácil que queremos estar en la comodidad. Y entonces nos pagamos el precio. No nos probamos a nosotros mismos, no tomamos las oportunidades que Dios nos brinda para florecer, ni tampoco pagamos el precio de educarnos. ¿Y cómo vamos a llegar a ser buenos líderes? Si usted quiere ser un buen líder, número uno, pruébese a sí mismo. Cuando usted se ponga a prueba a sí mismo, usted va a descubrir de qué está hecho. En segundo lugar, aprenda a reciclarse, a reinventarse para que pueda florecer cuantas veces tenga que florecer en la vida. Y número tres, edúquese, porque todos somos el resultado de aquello en que nos educamos. Si queremos ser buenos líderes, sigamos estos tres consejos y vamos a ver buenos resultados. ¿Por qué Nehemías fue un buen líder? ¿Por qué fue un buen gobernador? Ya no tengo tiempo para darle todo lo que quería darle. ¿Por qué fue un buen líder Nehemías? Porque él, mientras era el copero del rey, asistiendo a su señor, sirviendo a su señor, se estuvo educando por muchos años, oyendo de su conversación de su rey con los reyes que lo visitaban, con los gobernadores que lo visitaban, y ese fue su tiempo de preparación, fue su tiempo de aprendizaje, fue su tiempo de educarse. Y cuando finalmente la gracia de Dios fue sobre él y el rey le dio todo lo que necesitaba para emprender su empresa, Nehemías llegó a Jerusalén, puso manos a la obra y tenía la educación suficiente para comenzar el proyecto y concluirlo, pero no desperdició las oportunidades para educarse. Nosotros, mis queridos hermanos, somos la iglesia de Jesucristo y como cuerpo de Cristo hispano hemos sido llamados por Dios en nuestra generación para tocar el corazón de esta nación con el evangelio. Por favor, hermanos, en el nombre de Jesús, pongámonos a prueba para que mejoremos, florezcamos en las oportunidades que Dios nos dé la oportunidad y también eduquémonos para ser mejores. En el nombre precioso de Jesús. Incline su rostro y oremos. Padre, yo bendigo a tu iglesia, bendigo tu palabra, Señor. Y oro por aquellos hombres y mujeres que han estado aquí conmigo por años y por aquellos que tienen tal vez meses o semanas. Igualmente oro por cada uno. Señor, si de este remanente tú tienes líderes, yo oro por ellos. Y ruego, Dios mío, que sus corazones no se confundan, que su vista no se enturbie, que su vigor, Señor, no se vaya de sí mismos, sino, Señor, que reciban en ti la fuerza, que reciban, Señor, la visión, que reciban, Señor, la inspiración. Y juntos, Señor, como líderes, hagamos aquello para lo cual tú nos escogiste y nos diste el privilegio, Señor, para hacer esa obra. En el nombre de Jesús, Padre, bendigo a cada padre de familia, a cada madre soltera, a cada esposa, Señor, madre con hijos. Yo las bendigo y ruego que una unción de gloria, una unción poderosa, una unción con sabiduría, con revelación, con entendimiento, con carácter, les sea concedida a cada uno, para que puedan ellos, Señor, edificar a sus hijos en un buen liderazgo que bendiga a esta nación. Te doy, Señor, las gracias, te doy, Padre, la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y